Nuevamente, buenos días, hermanas y hermanos. Buen y bendecido domingo para todos. Nos reunimos hoy para celebrar juntos esta Eucaristía en este domingo, Día del Señor. Saludo también con los mismos sentimientos a quienes nos siguen por los diferentes medios de comunicación. Estamos a pocos días de concluir este mes de agosto, un mes sin duda que estuvo caracterizado por el recuerdo especial que hemos hecho de nuestro país, Bolivia, que ha cumplido 199 años de independencia y vamos ahora rumbo a celebrar el bicentenario. Encomendamos en esta Eucaristía el presente y el futuro de nuestro país para que sea el Señor que ilumine el corazón de quienes nos gobiernan, como también de cada ciudadano, y así juntos podamos construir un país que viva en paz, justicia y fraternidad. Hoy también, como iglesia en Bolivia, celebramos el Día Nacional del Catequista. Quiero en primer lugar pedir que todos elevemos a Dios nuestro agradecimiento por haber despertado en tantos catequistas esa bella vocación de acompañar a niños, adolescentes, jóvenes, adultos en su camino de fe. Gracias, queridos catequistas, por su disponibilidad que junto a su entusiasmo y creatividad acompañan a tantas personas en el fortalecimiento de su fe y les comunican lo maravilloso que es configurar nuestra vida con la de Jesucristo. Permítame compartir una brevísima reflexión sobre qué tipo de catequista creo que necesita la Iglesia en estos tiempos. Como ocurre con cualquier otra actividad pastoral, sabemos que los desafíos de hoy son particulares y diferentes a los del pasado. Vivimos un tiempo donde el relativismo va ganando espacio en la vida de todos. La familia ya no es el primer lugar donde se habla de Dios. La sociedad busca separar o incluso eliminar la dimensión espiritual en las personas, pensando que lo material es lo que da la verdadera felicidad, etc. Es en este panorama difícil, donde se nos pide catequizar. Y es aquí donde nuestra experiencia cristiana juega un papel importante. Ser catequista significa haberse encontrado con la persona de Cristo y a partir de ese encuentro vivir solo con Él, por Él y para Él. Esto es lo que se entiende como mística en la espiritualidad, vivir plenamente la vida cristiana. Ya lo decía un teólogo del siglo XX, Karl Rahner, refiriéndose a todos los cristianos, pero que creo que lo podemos también aplicar hoy a los catequistas. Decía, el cristiano del futuro o será místico o no será cristiano. Y lo podemos parafrasear y decir, el catequista de hoy y el de futuro será un místico o no será catequista. Pido a todos en especial a cada catequista que se empeñe en vivir una mística cristiana de acuerdo a su condición de vida, para que a través de esta vivencia puedan también con su vida catequizar auténticamente a los demás. Pero esa mística, bien vivida, debe reflejarse en la alegría cristiana. El Papa Francisco constantemente nos invita a recordar el anuncio pascual que el mismo Jesús nos hace. Alégrense. La alegría cristiana que estamos llamados a vivir y a comunicar está marcada por la vivencia de la esperanza. Seguramente que todos experimentamos situaciones difíciles a nivel personal, familiar, comunitario o incluso a nivel de nuestro país. Ante esto, como cristianos estamos llamados a enfrentar esos momentos desde la esperanza que nace desde esta alegría pascual. Qué lindo que podamos comunicar esto en nuestras catequesis. Claro está, vivirlo antes nosotros y así ayudar a que tantos niños, adolescentes, jóvenes y adultos puedan enfrentar
las dificultades de cada día. Y por último, creo que sea importante que nuestra tarea catequética vaya acompañada de una sensibilidad por el pobre y por el que pasa alguna necesidad. Cuidemos de no dejarnos envolver por la globalización de la indiferencia. Queridos catequistas, no se olviden de practicar la caridad hacia los demás, hacia los necesitados. No sirve de nada acumular conocimiento y experiencia cristiana si ésta no nos lleva a practicar la caridad, si no nos lleva a ser samaritanos con los demás. Queridos catequistas, ustedes en primera persona y por su testimonio, aquellos a quienes acompañan en las catequesis, deben ser cada día más solidarios y sensibles con los que sufren. También hoy, último domingo de agosto, concluimos la lectura del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que nos ha ido acompañando estos domingos. Jesús, a partir del milagro de la multiplicación de los panes, nos expuso todo lo que implica el misterio eucarístico, llegando incluso a manifestarse él mismo como el verdadero pan bajado del cielo que da vida a la humanidad. Hoy se enfrenta a una dura realidad. A causa de su mensaje, quienes lo habían seguido empiezan a alejarse por la dureza, dice, de sus palabras, llegando incluso el mismo Jesús a preguntar a sus discípulos más cercanos: ¿también ustedes quieren irse? Examinémonos también nosotros. ¿Qué haríamos? ¿Asumiríamos en nuestra vida la exigencia de seguir a Jesús? La opción religiosa pasa por aceptar libremente las exigencias que se nos piden. Pero veamos los textos también de la palabra de Dios que hoy hemos escuchado, y así recibiremos este alimento de la palabra que va a fortalecer nuestro espíritu. La primera lectura, tomada del libro de Josué, va en esa línea. Es el mismo Josué que reúne, dice, a las tribus de Israel, ancianos, jefes, jueces, escribas, a todo el pueblo, y hace esta interpelación. Dice: si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos al Señor. Aquí Josué nos ayuda a comprender la importancia de tomar opciones libres y claras en nuestra vida, más aún cuando éstas tienen que ver con opciones fundamentales, como es nuestra fe. Por eso al final, la respuesta también del pueblo de Israel es una respuesta contundente. También nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Tomemos en cuenta que esta opción nace además del reconocimiento de todo lo que el Señor obró y continúa obrando en nuestras vidas, en nuestra historia. Dice el texto: el Señor nuestro Dios es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud. Realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Nos protegió en todo el camino que recorrimos. Esto nos ayuda a clarificar dos aspectos de nuestra vida y nos ayuda a que nuestra fe sea más sólida. Por un lado, caemos en la certeza de cómo Dios va acompañando nuestra historia, nuestras vidas. Creemos en Dios por todo aquello que ha ido y va realizando en nuestra vida. Diríamos así, pequeños milagros que solo lo podemos explicar desde la presencia divina en nuestra historia. Situaciones por las que hemos ido pasando a nivel personal y a nivel comunitario, donde podemos ver la mano de Dios. Pero además caemos en la certeza de que el Dios en el que creemos y al que servimos no es un desconocido, o mejor dicho, no es un Dios ajeno a nuestra realidad. Él se involucra en nuestra vida, le interesamos, se preocupa por nosotros, está atento a nuestra situación de dolor, de sufrimiento, a nuestros momentos de alegría. Por eso, queridos hermanos, nunca debemos dudar de la intervención de Dios en nuestra historia
sabiendo que Él tiene sus tiempos y formas de intervenir. Y vayamos al texto de hoy, del Evangelio. Como lo dijimos, es la conclusión del capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Vemos en un primer momento cómo todo el lenguaje utilizado por Jesús, desde la multiplicación de los panes y la manifestación de Él como pan bajado del cielo, es para los oyentes difícil de comprender. Ellos mismos lo dirán, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Lo que pasa es que aquellos que escuchaban el mensaje de Jesús, en un primer momento estaban interpretándolo literalmente. Por eso les sorprende que Jesús hablase de comer su cuerpo, de que Él es el pan bajado del cielo. Sin embargo, la idea es acoger el lenguaje de Jesús desde una interpretación teológica y espiritual, que sin duda contiene a una exigencia concreta en nuestra vida, en el estilo de vida que Jesús quiere y que lo continúa haciendo en un lenguaje duro. El lenguaje de Jesús, sus enseñanzas, se hacen duras y exigentes, difícil de escucharlas, cuando pone frente a nosotros actitudes que debemos cambiar y que nos cuesta. Y es que las enseñanzas de Jesús, queridos hermanos, tienen siempre esta finalidad de que nos presenten desafíos en nuestra vida, que nos provoque muchas veces ir en contracorriente. Y es ahí donde encontramos la dificultad. Cierto que lo más fácil es escuchar sus enseñanzas y no interpelarse, no cuestionarse si lo que hago está bien o no. O peor aún, continuar haciendo las cosas mal. Es aquí también donde debemos plantearnos si las catequesis que se ofrecen en las diferentes parroquias y comunidades están consiguiendo que los niños, adolescentes, jóvenes y adultos se interpelen sobre su conducta. Debiéramos preguntarnos todos, ¿qué enseñanza estamos impartiendo en las catequesis? En el texto del Evangelio de Juan, que acabamos de escuchar, hay un dato importante que creo no debe pasar desapercibido. Es una afirmación que Jesús hace. Dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le concede. Esto nos explica que el estar con Jesús, el encontrarse con Él, el vivir con Él, para y en Él, no depende de aptitudes solamente humanas, como es el conocimiento que podamos adquirir sobre Dios o sobre Jesús en la catequesis o en algún curso de teología o en algún otro lugar. El encontrarse con Jesús es una gracia dada por Dios. Por eso en nuestra vida cristiana debemos entenderla desde una opción de fe que hacemos, provocados por la invitación de Jesús a seguirlo y a poner en práctica sus enseñanzas. Por eso al final Pedro hace esta linda profesión de fe frente a un escenario poco alentador. Dice que desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo, al punto de que el mismo Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿también ustedes quieren irse? Y viene en la voz de Pedro la profesión de fe de todos los discípulos que lo van a continuar siguiendo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Al fin y al cabo, nuestra experiencia de seguimiento a Jesús se resume en esto, en reconocerlo como Hijo de Dios, en reconocer que sus palabras son vida, pero debemos estar atentos a no asumir aquella actitud cómoda de escapar, de hacernos a un lado y de ni siquiera hacer el esfuerzo de acoger las enseñanzas de Jesús y ponerlas en práctica. Por el contrario, debemos también pedir a Dios que nos haga valientes frente a las exigencias que nos hace Jesús en los evangelios. Que María, nuestra Madre, quien acogió a pesar de todo aquello que Dios le pidió, que puso también en práctica las enseñanzas de Jesús, ella sea que interceda por nosotros, haciendo que con valentía
demos testimonio de nuestra fe, que María, nuestra Madre, catequista por excelencia, interceda por cada uno de los catequistas de Bolivia, los anime en su misión y los haga perseverantes en el seguimiento de su Hijo Jesús. Amén.